Hola, muy buenos días. Los saludos Fernando Palma. Aquí les dejo mi comentario de mercado. Ayer 2 de junio, tuvimos comentarios de Lyle Brainerd y Neil Kashkari, dos miembros importantes de la Reserva Federal, comentando de que la Fed sería muy flexible y la Fed tendría los instrumentos necesarios para controlar la inflación. Estas medidas vienen un poco en torno a todo el ruido que llegó o que llega cada vez que tenemos datos anecdóticos de indicadores que vienen desde commodities, desde incremento de, por ejemplo, venta de vehículos usados, de alquileres de vehículos. Toda esta información anecdótica está contaminando de alguna forma la inflación americana y aparte el efecto estadístico de base del año anterior. Luego, y también podríamos comentar en la sesión de ayer, el tipo de cambio en Perú llegó a niveles máximos históricos nuevamente y también vimos un regreso importante en la misma sesión. Ayer tuvimos una volatilidad de casi 7 figuras en el tipo de cambio, que es una volatilidad enorme para lo que se mueve el tipo de cambio. Probablemente otras monedas de la región tienen un comportamiento similar, pero es una volatilidad normalmente no usual para el tipo de cambio. Luego, hemos tenido en la jornada que empieza en negativo para las bolsas americanas, especialmente para el Nasdaq, que empezó cayendo 1.1% y el S&P cayendo casi 0.8%. Básicamente riesgos geopolíticos. Por ejemplo, Rusia anunció que reduciría sus tenencias de activos denominados en dólares de su fondo de estabilización. Es un fondo de riqueza, fondo de estabilización para, digamos, compensar los déficits que tiene sobre el precio de petróleo, y los activos que mantendrían ahora serían euros, yenes e inclusive oro. Este fondo de riqueza tiene un tamaño de 119 billions y el 35% está denominado en dólares, así que alrededor de un 41.5 billions serían traspasados a otras monedas. Esto por el lado ruso. Ante posibles sanciones, ellos están moviendo sus tenencias de activos en dólares preventivamente. Y también se ha tenido información de que Biden podría ampliar la lista de empresas que tienen restricciones para inversión por parte de los empresarios americanos. Esta lista, un blacklist, era básicamente de empresas militares chinas. Esta lista fue creada por Trump y esta lista ahora se podría ampliar, podrían tenerse en esta lista negra a empresas chinas del sector defensa y de vigilancia tecnológica. Las publicaciones dicen que Biden la va a firmar en los próximos días. También hoy día se publicó información sobre datos estadísticos americanos importantes, como los datos del empleo. El dato semanal de peticiones iniciales de desempleo vino por primera vez después de la pandemia por debajo de los 400.000. Vino 385.000, casi en línea de lo que el mercado estaba esperando, menor que las lecturas anteriores. El número el stock de personas que reciben subsidios por desempleo se llama Continuing Claims, está en 3.7 millones de personas. El ADP empleo privado también se publicó hoy día, 978.000 empleos privados se habían creado en el mes de mayo. El mercado esperaba 650.000, o sea que vino con una nota bastante alta. Luego se publicó el ISM de servicios, un punto del índice casi por encima de 64, es la publicación de mayo, se esperaba 63.2, también vino con unas notas destacables. Y luego, pero inicialmente había gravitado todos estos riesgos geopolíticos, y a mitad de mañana se tuvo que una buena noticia para las empresas era que hay un reporte del Washington Post que está diciendo que Biden tal vez acepte un
impuesto corporativo menor al 28%. Biden había dicho que su administración iba a elevar los impuestos corporativos de 21 hacia 28%, pero parece que 28 es demasiado, entonces Biden podría aceptar un impuesto menor. Hay que recordar que el presidente Trump recortó los impuestos corporativos de 35% a 21% y son los niveles actuales. Luego, ayer también se tuvo, digamos, intervención verbal por parte de representantes de la FED. Estuvo el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, comentando de que ya era hora que se discutiera al interior de las reuniones de política monetaria de la FED cuál iba a ser la línea del tiempo para este proceso que se llama tapering, que es decir, actualmente la Reserva Federal compra activos por 120 billones mensuales, así que ese monto debería ser cada vez menor. Este es el proceso de tapering. Y Harker también dijo algo, Kaplan, que es el presidente de la Reserva Federal de Dallas, también dijo algo similar, que es mejor ver este tema más pronto que tarde. Sin embargo, tanto Harker como Kaplan no son miembros votantes, y esto es por eso que el mercado no empieza a estar muy nervioso por esto todavía, y tampoco son del círculo cercano de Powell. Yendo a factores locales, podríamos comentar, los candidatos presidenciales siguen haciendo su campaña, probablemente los cierres de campaña sean hoy día jueves 3 de junio. Se ha conocido que el primer avance de los resultados oficiales va a venir el domingo 6 de junio alrededor de las 11:30 de la noche. Y son importantes esta información porque la elección al parecer todavía sigue muy cerrada. Esta semana no se pueden publicar encuestas, por lo cual un poco el mercado y los activos locales tienen una gran volatilidad, los resultados son binarios y esto se está reflejando en los precios de los activos. Algo importante mencionar es el último martes 1 de junio, el Pleno del Congreso aprobó una modificación especial en el reglamento del Congreso para crear una cuarta legislatura ordinaria. Esta cuarta legislatura ordinaria empezaría el 13 de junio al 16 de julio y el objetivo de esta cuarta legislatura probablemente sea discutir los motivos por los cuales un presidente puede hacer cuestión de confianza frente al Congreso y también reglamentar la bicameralidad. Entonces, esto viene en adelante, esto puede ser un candado adicional para, digamos, abusos que se tenían sobre la cuestión de confianza. Hay que recordar que la administración Vizcarra planteó una serie de medidas, una serie de reformas que eran competencia del Congreso, eran reformas de leyes, y si el Congreso no las aprobaba, él pedía el voto de confianza, ¿no? Y finalmente él termina pidiendo un voto de confianza al Congreso y él interpreta una denegación fáctica y luego disuelve el Congreso. Entonces, esas prerrogativas quedan muy abiertas en la Constitución y lo que está tratando de pasar el Congreso es que se acote esa liberalidad que existe hoy día por parte del presidente de pedir voto de confianza al Congreso. Con dos votos, con la denegación del voto de confianza mayor a dos veces, el presidente queda facultado para disolver el Congreso. Entonces, ello por lo menos podría quedar acotado en las próximas semanas. Esta cuarta legislatura ordinaria ha tenido muchas críticas en la prensa local, pero hay que ver el vaso, también el vaso medio vacío, puede haber un espacio para ver este tema en forma distinta.
Eh, bueno, entonces nos vamos a quedar solamente a la espera de los resultados de la elección. Esto va a ser el día domingo, elecciones de la segunda vuelta. Si esta elección no se parece a ninguna otra, en elecciones anteriores teníamos una segunda vuelta con una cantidad probablemente de blanco nulo viciado muy pequeña, o sea, o tendiendo a alrededor de 6-7%. Las casas encuestadoras han entrado con un nivel entre 12 y 16 puntos de blanco nulo viciado. El debate, si bien tendría una leve ventaja para Keiko Fujimori, podría no haber sido determinante. Entonces, el empate podría todavía continuar y probablemente la decisión de voto de los electores esté muy pegada al mismo día de la votación o incluso en el día de la votación. Así que es natural que tengamos esta volatilidad en los precios de los activos. Tenemos swings muy fuertes y hoy día, por ejemplo, se tenía vencimientos de swap cambiarios por una cantidad importante y esos han gravitado también para la elevación que ha tenido hoy día el tipo de cambio. Uno en el mercado puede estar pensando que hay una encuesta, se va a publicar una encuesta y nuevamente las casas encuestadoras salen a decir que las encuestas son falsas. Entonces genera también mucha volatilidad durante esta semana y digamos, no encuentra un nuevo catalizador los precios y por eso vemos una amplitud de precios que es razonable por el momento, pero es completamente inusual eh, eh, teniendo en cuenta los niveles en los cuales se mueven, por ejemplo, el tipo de cambio en Perú. Eso es todo por mi parte, que les vaya muy bien. Un saludo.